Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos. Mi nombre es Natalia Tieso, soy la directora de Maple Bear América Latina y es un honor para mí contar con la presencia de estas educadoras, equipo directivo que tiene gran experiencia en América Latina y las voy a presentar. Claudia, bienvenida. Claudia es directora del Colegio Maple Bear Chihuahua, México. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. Con gusto aquí estaremos platicando. Gracias, Natalia. También desde México me acompaña Angélica Pacheco, que es maestra de Maple Bear Pachuca, también en México, como dije anteriormente. Hola Angélica, bienvenida. Hola, muy buenas tardes. Saludos desde Pachuca. Muchas gracias. Y también nos acompaña Ethel Ramírez Quirós, que es directora del nivel primario de Maple Bear Ciudad Guatemala en Guatemala. Hola Ethel. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Es un gusto poder saludarlos y poder hoy compartir con ustedes. Muchas gracias a todas por el tiempo y básicamente la idea del encuentro de hoy es reflexionar un poco sobre esto del acoso escolar. Y cuando hablamos de acoso escolar, hablamos de estos comportamientos no deseados que se dan particularmente entre nuestros alumnos, que quizás por una relación de poder percibida o real produce grandes malestares en nuestros alumnos. ¿Y por qué es tan importante? Porque si pensamos en la motivación de nuestros alumnos, hay muchos que se sienten que no quieren ir al colegio, que faltan a determinadas clases porque se sienten que los son molestados o que hay peleas en el receso escolar o que también son como víctimas de alguna violencia física o violencia verbal o violencia psicológica. Y entonces nos parecía muy importante conversar sobre qué sucede en nuestro contexto escolar, particularmente porque el cyberbullying o este acoso desde las plataformas, sea como las redes sociales, o también cuando los alumnos se mandan mensajes violentos o agresivos, ¿cómo podemos nosotros combatir esta violencia? Porque entendemos que queremos instituciones educativas que sean espacios saludables, sanos para los alumnos, y que no solo lo académico es lo que nos preocupa, sino también este desarrollo integral. Y también hemos compartido algunas herramientas desde la educación positiva que justamente nos promueven a crear o construir o asambleas de discusión con los alumnos, o espacios de salas donde los alumnos pueden calmarse, pueden también respirar un poco, y es desde esa perspectiva que hoy queremos hablar. Así que primero le voy a consultar a Claudia, ¿cómo podemos nosotros combatir esta violencia al margen, por supuesto, de estas leyes que necesitamos en nuestros países, ¿no? Pero, ¿cuál es el rol de los educadores, directivos en nuestros colegios en este contexto, Clau? Buenas tardes a todos. Yo creo que principalmente pues es educarnos, ¿no? Desde nosotros, porque a veces tenemos como una idea errónea de lo que es, ya todo lo llamamos bullying y no todo es bullying necesariamente. Por ejemplo, yo pienso que a una temprana edad en kinder ni siquiera el niño es consciente de lo que hace. Entonces no podemos decir que un niño preescolar hace bullying, ¿no? Entonces, bueno, hay que primero educarnos nosotros como profesionales para poder entender estas situaciones, luego educar a los papás y yo creo que por último a los niños, va en ese proceso y ir entendiendo que es una conducta inadecuada reiterada. ¿Por qué? Porque no hablamos por una conducta inadecuada, ya vas. ¿Por qué? Porque hay que cuidar la integridad de los niños, no etiquetarlos. Entonces, como que enseñarles, ¿no? Yo pienso que todos los niños son buenos y maravillosos, nada más que hay que reeducarlos y enseñarles las consecuencias naturales de la vida cuando tenemos una acción que no es correcta. Obviamente ahorita, marcados después de la pandemia y marcados por muchas situaciones que están viviendo los niños ahorita, pues hay muchas cosas que tienen, ¿no? Y que padecen. Entonces hay que atenderlos. Entonces hay que ayudarlos, hay que guiarlos para que los papás, nosotros hacemos nuestra parte, pero para que el papá también haga su parte desde casa. Es una situación bien difícil porque dices, bueno, nosotros somos educadores y formadores, pero el principal educador y formador es el papá. Entonces el niño ya trae todas estas cosas, ¿no? Entonces, pero no te puedes ir contra el papá, tienes que ayudarle y educarlo para poder entender las situaciones y educar para la paz. Yo creo que esa es nuestra principal herramienta desde nuestro reglamento, las cosas cómo se arreglan aquí, desde nuestro comportamiento y modelándoles a los niños dentro del salón de clases.
Esto, Claudia, que vos mencionás, la verdad es que los primeros educadores son las familias y sí creo que es muy importante que estemos todos mirando lo mismo, porque a veces hay familias que ejercen también un tipo de violencia, no solamente física, sino, digo, verbal. Angélica, ¿cuál crees vos desde tu perspectiva es este rol? ¿Estás de acuerdo con Claudia cuando señala que la verdad que el colegio es la segunda casa de los alumnos, pero en algunas situaciones necesitamos mucho comunicarnos bien con los padres? ¿Qué opinas en tu contexto de Pachuca, en esto del papel de los educadores y del colegio? Como lo menciona mi compañera Claudia, es muy, muy importante tratar este tema, primero desde la perspectiva, desde el núcleo familiar. Yo creo que es muy importante crear conciencia en los padres de familia sobre este tipo de abusos o de maltratos y pues bueno, aprender a saber hasta qué punto es violencia, como lo decía mi compañera, ¿no? Hay que aprender a identificarlo. Pero, ¿de qué manera lo podemos trabajar en el colegio nosotros como maestros? Pues pienso yo, y desde mi perspectiva, que sí todo parte desde un ambiente favorable. Creo yo que hay que crear ambientes favorables para los alumnos, donde todo gire en torno al respeto. Entonces, nosotros como maestros tenemos que promover esa parte de los valores, del respeto, la tolerancia, y bueno, también desde esa parte de la prevención, porque lamentablemente queremos atender la situación ya cuando hay un caso de bullying, cuando hay un pequeñito, una pequeñita que ya sufre acoso escolar, y bueno, tenemos que trazar estrategias previas a manera de prevención. Entonces, platicar nosotros como institución con los directivos, con los coordinadores, maestros, realizar como una lluvia de ideas para ver de qué manera podemos prevenir el acoso escolar. Entonces, creo yo que es muy importante tanto la prevención como la generación de ambientes favorables dentro del salón y en torno a los valores y principalmente al respeto. Lo que me parece muy interesante es que en todos nuestros colegios nosotros tenemos PACE, ¿no? Que a veces se llaman distintos, pero son estos proyectos educativos institucionales, y cuán importante es cuando nosotros desarrollamos una política o un código de convivencia, y que los padres ahí, cuando tienen la matriculación en la inscripción, son socios estratégicos nuestros, ¿no? Entonces, nadie puede ser sorprendido después cuando hablamos de faltas de respeto, porque a mí me parece que cuando hablamos especialmente de adolescentes, todos somos diferentes, ¿no? Y a veces se hace bullying por la marca, o por qué música escuchás, o cómo hablas, y es acá cuando es importante entender que todos somos únicos, y entonces revalorizar este papel de la comunicación a través de un código de convivencia también suele ser una muy buena herramienta para los canales de comunicación con la familia. Ethel, en tu caso, ¿cuál ves es el rol de los colegios, de los educadores, en estos temas que estamos conversando ahora? Muchísimas gracias. La verdad considero que uno de los pilares fundamentales es el conocimiento del tema, ¿verdad? El que tanto todo el personal del colegio se conozca qué es el bullying, lo pueda reconocer, lo pueda ver así. También los padres de familia que estén informados de qué es y poder como decía Claudia, ¿verdad? No es solamente que se pegó una vez y ya estuvo, ¿verdad? Sino las características perdón, principales del bullying es principalmente que ese daño que se quiera hacer al niño pues sea un daño ¿cómo decirte? Con la idea de hacer el daño, ¿verdad? Como sostenido, este comportamiento deseado que es sostenido. Gracias, sí, que sea intencional, que sea reiterado, sistemático, y algo importante también que hay que hacer notar que en este mecanismo de bullying tiene que darse el hecho de que es pronunciado o es dado por la jerarquía de un individuo, ¿verdad? De un alumno, 1, 2, 3 alumnos que se sienten superiores. Entonces, si el hecho de la violencia tiene estos 3 factores, entonces ya podríamos nosotros empezar a ver de que sí puede hacer el acoso escolar, ¿verdad? Aquí en Guatemala también se le denomina acoso escolar. Entonces consideramos que principalmente los docentes
y todo el personal de una institución educativa tiene que tener conocimiento del tema. Es parte también del colegio el hacer que el padre de familia conozca el tema, ¿verdad? Es parte de nuestra obligación. La prevención considero también que es la clave, ¿verdad? Y para eso, pues, los colegios estamos o debiéramos estar sujetos a muchos protocolos para poder evitar, ¿verdad? Para poder prevenir, y muchas acciones dentro de las aulas de manera constante para poder prevenir esto. También considero importante que se haga notar que en el colegio tenemos cero tolerancia a la violencia, ¿verdad? Tanto docentes, bueno, todos los en la institución educativa, que los niños lo comprendan así y que los padres lo comprendan así, porque eso también les va a dar a ellos una seguridad, ¿verdad? Al estar dentro de nuestras aulas. Creo que también nosotros tendríamos que adquirir un compromiso firme de poder observar a los niños y poder determinar si hay bullying, si no hay bullying, y si lo es, pues dar una solución pronta y oportuna a esta situación, ¿verdad? Aparte, yo diría que trabajar con los factores que influyen en el clima de la clase, como lo es aquellos prejuicios que nosotros tenemos, ¿verdad? Que lamentablemente nuestros niños desde muy pequeñitos pues traen estas situaciones de casa, ¿verdad? Entonces los prejuicios es importante el poder trabajarlos, erradicarlos, el poder trabajar con la empatía, ¿verdad? Es algo esencial para nosotros poder minimizar los casos de bullying dentro de las aulas, y también el poder hacer notar a nuestros estudiantes que en el colegio nosotros estamos abiertos, ¿verdad? Para romper esa cultura del silencio que causa muchísimo daño, muchísimo temor. Entonces, el romper también con estas formas de actuar, ¿verdad? Que vienen de años, es importantísimo, ¿verdad? Rescato, hablando de estos espacios de reflexión, también me parece que está muy alineado con lo que comentó un poco Claudia de Educación para la Paz, cuando hablamos de estos planes o protocolos, también escuchar como cultura organizacional que tenemos un compromiso firme de combatir esta violencia escolar o el acoso escolar, pero también escuchando la voz de los alumnos, ¿no? En muchos colegios, cuando hablamos de estos códigos de convivencia o estas políticas o estos protocolos, también los alumnos son aquellos quienes desarrollan justamente estas prácticas, estas buenas normas. Y justamente jerarquizamos la voz de los alumnos, y en algunos colegios también hay espacios de denuncia anónima o un maestro que está siempre más abierto a escuchar, y generando estos espacios yo también comprendo que establecemos un canal de comunicación donde es confidencial también la información, porque es importante que nosotros podamos dar a nuestros alumnos este espacio de, bueno, te escucho, qué podemos hacer juntos, qué podemos trabajar colaborativamente con la familia, ¿no? Y en esto, Clau, vuelvo a vos pensando, ¿cuál es el rol de los padres en inscribir a los alumnos? ¿Lo toman con importancia este tema, esto del PAI o la cultura organizacional? ¿Cuál es tu experiencia con los padres? ¿Has tenido un acercamiento de estos temas o generalmente no suelen consultar tanto? Fíjate que yo pienso que es como todo, hay de todos, hay papás muy inmersos, muy conscientes, que entienden, incluso por ejemplo nosotros tenemos un acuerdo escolar de convivencia en donde viene todo este protocolo de actuación en contra del bullying, lo firma, te lo tienen que firmar al inicio, pero pues a veces no lo leen, a veces digo, hay papás de todos, muy informados, muy enterados, muy en pro de la escuela, hay papás así como que no saben, pero la situación aquí es que cuando le pasa a mi hijo, se te olvida absolutamente todo. Y el no sé qué, no es, ¿por qué le hacen esto? Es que, ¿por qué? Y quiero que corran al otro niño y quiero que ya hagan algo y quiero que manden a la mamá terapia, a la abuelita terapia y a todo el mundo, ¿no? Entonces, realmente no funciona así. Algo que tenemos que entender los adultos es que todos los niños son
buenos. Y a mí como colegio me interesan ambos niños. ¿Por qué? Porque bien lo dijo ahorita Angélica. O sea, si el niño está presentando una conducta inadecuada es porque está manifestando algo. La pedagogía dice, o sea, si el niño tiene una conducta inadecuada, algo está viviendo en su casa. Entonces, ve a observar porque a lo mejor ese niño está sufriendo violencia. Entonces, para mí, ambos son igual de importantes. Entonces, a uno tengo que ayudarle a que no se deje, como dice ahorita la otra compañera, a que diga qué puedes hacer, enseñarlo a pensar, porque, por ejemplo, lo típico, ¿no? La mamá, y no te dejes, y pégales, y devuélvesela, y dile a la maestra. Entonces, ¿y qué más puedes hacer, amor? ¿Qué te gustaría? ¿Qué te hará sentir mejor? No, pues me puedo defenderle, pues si a la maestra puedo platicar con mi mamá, puedo ir con o sea, que él mismo encuentre las opciones y aprenda a decir, no, alto, a mí esto no me gusta. Y que el otro niño aprenda que puede quedarse sin amistades, que lo que está haciendo no es agradable, que no se le va a tolerar que esté golpeando o que esté, porque ahorita ya ni siquiera es golpear, es muy sutil, es palabras, es condicionar amistad, estábamos como muy acostumbrados a los golpes, ¿no? A la parte física, pero no, ahorita realmente eso es mínimo. ¿Por qué? Porque todo el mundo se da cuenta. O sea, ahorita es esta parte de te digo, te hago, te menciono cosas que no son agradables. Entonces, yo creo que el papá siempre, pues al final de cuentas, ¿cómo va a actuar? Pues del lado de su hijo, siempre y en todo momento. ¿Por qué? Porque pareciera que se lo hacen a nosotros, ¿no? Son nuestros hijos, nuestros seres más queridos. Entonces, hay que educarlos también y decirles, hay un protocolo, vamos a hacer lo que dice el protocolo que se le enseñó de un inicio y esto es lo que vamos a hacer porque esto es lo que funciona. Y creo que, pues, el rol del papá, pues, siempre va a ser el de defender a sus niños, ¿no? Y el gran desafío es defender desde la paz también, ¿no? Porque el padre dice, ay, no, le gritaron, y después viene al colegio a gritarnos a nosotros también. Entonces, de nuevo, ¿no? El modelar es tan importante siendo educadores, maestros nosotros, que cuando tenemos un mal día decir, bueno, la verdad es que no grito a los alumnos, sino que voy a un salón en particular y voy a hablar, o necesito respirar, o necesito dar una vuelta a la escuela, ¿no? Al colegio. También, yo recuerdo mucho una frase de una educadora americana que decía, todos los chicos necesitan un campeón, ¿no? Un cheerleader, un champion. Todos los chicos, aún el que sea más problemático, y pongo problemático entre comillas, ¿no? Porque la verdad es que todos los alumnos tienen potenciales, tienen días difíciles como los tenemos nosotros, ¿no? Pero creo que aún el alumno que se está portando más activamente o se levanta en la clase, la verdad que esta es una llamada de atención que necesita nuestro vínculo también, necesita saber justamente, ok, que nos acerquemos, no solamente estar con aquellos alumnos que todo es mucho más fácil, que nos responden bárbaros, sino también ir descubriendo a los alumnos, y por eso a mí me gusta la frase esta de Richard Pearson, que justamente dice, todos los alumnos necesitan un champion, un cheerleader, una persona que los acompañe. Un poco, Ethel, vos pensando en este rol de los padres y también en tu experiencia en Guatemala con los padres, te sucede lo mismo de Claudia, ¿no? Que hay de todo de padres. La verdad hay de todo, tú lo has dicho, ¿verdad? Hay de todo, pero sí consideramos que los niños que han tenido más éxito en sus relaciones dentro de la escuela o son aquellos niños que tienen padres que los han empoderado, ¿verdad? Pero los han empoderado de una manera muy asertiva, haciéndoles saber de que ellos son fuertes y que emocionalmente ellos pueden cambiar las cosas, ¿verdad? Los han empoderado, créeme, con amor, con compañía, ¿verdad? Con atención, con la disciplina asertiva, que no puede faltar, ¿verdad? Porque muchos padres queremos tener a nuestros niños en una cajita de cristal que no les pase nada, y lamentablemente si cometemos ese hecho, ese error, llamémoslo así, ¿verdad? Vamos a crear niños pues muy frágiles. Y no, creo que el papel de los padres de familia respecto a este tema del bullying y para evitarlo y para promover o sea, que desaparezca dentro de las aulas, primero que nada, tenemos que educar a nuestros hijos para que ellos sean muy fuertes emocionalmente, ¿verdad? Y también en la resiliencia. Es importante, ¿verdad? Que sepan que si se caen, que si se equivocan, pues se vuelven a levantar, lo vuelven a intentar. Los padres sí tienen ese papel fundamental. También el docente, pero el padre en este caso es de decir al hijo, yo te amo, yo creo en ti, tú puedes, ¿verdad? Y tú vas a ser una buena persona. Te estoy creando como un buen líder para hoy
y para el futuro. Y entonces tú puedes elegir bien, tú puedes elegir el no hacer daño. Y absolutamente cuán importantes son estas habilidades, digo, desarrollando personas para los desafíos que hablamos siempre, ¿no? Del Foro Económico Mundial, no dice cuánto sabes de inglés que sea necesario, sino justamente esta habilidad de relaciones interpersonales, cómo comunicar tu creatividad, el respeto, y también el respeto hacia las diferencias, que me parece esencial. Y cuando hablábamos también de estos protocolos o herramientas que desarrollamos en los colegios, desde la educación positiva siempre se propone el protocolo de las 3 R's, ¿no? Primero, reconocer qué pasó, por qué estuviste mal. Después, esta segunda idea de reconciliarse, de pedir disculpas, entender el otro, cómo se siente. Y el tercer lugar, que tiene que ver con justamente esto de resolver para acciones futuras, pensando no en la culpa, sino en las soluciones, cómo evito que vuelva a pasar. Y a mí las 3 R's, este círculo me parece que es muy importante cuando generamos espacios de, bueno, asambleas, qué pasó en el recreo, o qué pasó con estos mensajes. Y es acá cuando el espacio de reflexión del aula, me parece que transciende las paredes del aula para hablar de los ciudadanos globales. Angélica, en el caso de Pachuca, ¿cómo ustedes manejan estos temas cuando detectan un caso? ¿Les ha pasado detectar algún caso, quizás no de acoso escolar, pero porque digo, son distintos, porque tiene que haber esta intención, esta relación superior de poder real o percibida, ¿no? Entonces, digo, son matices, pero ¿has tenido alguna situación así, ustedes que son tan nuevos, la verdad, de tener operando en el colegio un año? ¿Cómo les ha resultado la detección? Sí, claro. Bueno, pues como tú lo dices, o sea, realmente somos una institución nueva. Sin embargo, pues tenemos variedad de chicos, ¿no? O sea, realmente vienen de distintas familias, de distintos contextos, entonces realmente son diferentes entre ellos mismos. Y claro que sí han tenido diferencias entre ellos dentro del aula, fuera del aula, a lo mejor en las áreas comunes, en el jardín, en la cancha, en el comedor. Entonces, realmente no necesariamente todo sucede dentro del aula, sino también en otros espacios. Y sí hemos tenido diferencias de pensamiento, pero sí también hemos tenido, no como tal, acoso escolar, pero sí se sienten algunos pequeñitos como atacados en el punto de que piensan distinto, ¿no? Entonces algunos quieren jugar a alguna cosa, algunos a otra, tienen diferentes puntos de vista, diferentes puntos de formas de pensar. Entonces sí hemos tenido como esa parte de, ok, tú piensas distinto, entonces no me junto contigo. ¿Por qué? Porque piensas diferente o tienes otro tipo de gustos. Entonces como que van marcando un poquito esa línea entre ellos mismos. O bien algunas otras capacidades, ¿no? Detectamos niños que tienen capacidades diferentes y pues son acosados por los niños que son sobresalientes. Entonces empieza a haber ahí una diferencia de pensamientos y empiezan entonces los desacuerdos. Hay niños que, bueno, se sienten menospreciados por sus mismos compañeros por lo mismo de que tienen otras capacidades. ¿De qué manera nosotros lo trabajamos dentro del salón? Pues bueno, como decía mi compañera Claudia, el canal de comunicación es muy importante. La empatía que manifiesta el docente hacia esa situación también es muy, muy importante, es clave para poder atender a esa situación. Entonces, lo que hacemos dentro del aula es platicar la situación, qué es lo que está sucediendo, cómo te hace sentir a ti eso, lo que te está manifestando tu compañero, cómo te hace sentir a ti. Como decía mi otra compañera, la empatía es muy importante porque a partir de ello puedes trazar algunas acciones. Entonces, también lo que usted decía, la parte de la confidencialidad. Entonces, tratamos de manejarlo de esa manera. Y bueno, entonces, trazar acciones para llegar a acuerdos, para que la otra persona que está realizando el acoso escolar, de alguna manera llamarlo así, pues también concientizarlo. ¿Cómo te gustaría a ti que te traten?
te gustaría que te trataran bien, pues entonces tú tienes que marcar esa pauta para tratar bien a tus demás compañeros. Entonces, de esa manera lo trabajamos aquí en Pachuca, pero sí también hay un punto esencial que son los padres de familia. Considero que hoy en día la palabra bullying sigue siendo como un tabú para ellos. Ellos piensan que, pues bueno, a sus pequeñitos nunca les va a pasar, nunca les va a suceder. Sin embargo, pues hay que estar abiertos a este tipo de problemáticas, que son problemáticas que existen desde hace mucho tiempo atrás y que ahorita estamos viendo como gracias a las redes sociales, a los medios de comunicación, pues lo podemos ver como con una lupa, ¿no? Y podemos tratarlos ya en la escuela de manera más abierta. Pero sí es fundamental tratar la situación en primera instancia, maestro-alumno, de ahí seguir un protocolo, comunicarlo al área de coordinación, directores, establecer acciones a seguir y bueno, mantener la comunicación con los padres de familia. En tu caso, ¿ustedes cómo trabajan la detección? ¿Tienen ya también un protocolo de comunicación con los padres, las familias? Porque te hago esta pregunta porque a mí me parece que en algunos casos como que le damos mucha importancia a lo académico y la formación integral en cuanto a valores. Vamos a decir, el mejor promedio es el que lleva la bandera en los actos patrios, pero quizás no es el mejor alumno, digo, desde el mejor alumno que ha sido votado. Entonces, por eso digo, ¿cómo ustedes lo detectan y qué acciones realizan en su colegio en particular, en MPBR Guatemala? Ethel. Gracias. Pues mira, nosotros para detectarlo, pues sí tenemos acciones muy firmes, muy fijas, ¿verdad? De observación constante dentro de las aulas, fuera de las aulas, en canchas, en sanitarios. Bueno, estamos muy atentos a eso, ¿verdad? Nuestro personal tiene que estar atento a ello. Nuestros estudiantes, pues también gracias, como tú lo decías, nuestros estudiantes también son promotores de esta cultura de paz, porque nosotros aquí en el colegio estamos formando líderes. Y entonces estos líderes, estos niños en el aula, ellos juegan un rol importantísimo, ¿verdad? Y uno de estos roles es cuidarse, bueno, primero, ¿no? A sí mismo y también cuidar de los demás. Entonces, esto a nosotros nos ayuda mucho, aparte que el padre de familia que está con nosotros, pues desde un inicio muestra el que está empatado, o sea, hay empatía con nuestra misión y nuestra visión. Entonces, desde ahí ellos saben que aquí el niño se porta bien, o vamos a hacer todo lo posible porque se porte bien, ¿verdad? Nuestros protocolos están establecidos de 3 formas, por decirte. Primero que nada, estos tienen una atención oportuna, inmediata, efectiva, asertiva, y mira, hay una palabra que me encanta de estos que son mecanismos reparadores. Sí. Reparadores, llamémoslo así, ¿verdad? Porque no se trata de castigar a nadie, no se trata de hacer sufrir al victimario, sino se trata de ayudarlo también. Porque las estadísticas, los estudios nos han mostrado que tanto el victimario como la víctima, pues tienen muy baja autoestima y están dentro de un nivel tanto de estrés o de angustia, pues muy elevados, ¿verdad? Entonces, creo que esto de que sea reparador a mí me gusta muchísimo. Y yo estoy 100% de acuerdo, Ethel, porque por eso justo yo decía, cómo nos reconciliamos desde las soluciones y no desde la culpa, sino, bueno, cómo evitamos, y también me parece que todos hablamos de el error permite un aprendizaje, así que hay que hacerlo consciente y evitar cometer errores de la misma manera, pero la verdad es que todos entendemos que el error lo que nos permite es aprender e ir superando nuevos obstáculos, pero cuán importante es la empatía, la resiliencia, ponernos en el lugar del otro legítimamente, ¿no? Porque digo, cuando a veces decimos los zapatos del otro, bueno, los zapatos del otro según su mentalidad, no según mi mentalidad, porque me parece que ahí el cambio nos cuesta y nos cuesta también siendo adultos, ¿no? Siendo educadores, cuando
tenemos algún conflicto con una colega o con un director del equipo directivo. Entonces, un poco, Claudia, como para terminar, antes de darles a todos un espacio final de algún comentario, ¿cómo ustedes actúan y detectan? ¿Estás en línea con esta idea de remediar o de lo que propone Ethel en Mi Pueblo Chihuahua, México? Totalmente de acuerdo. Creo que lo que decía ahorita Ethel al principio de la prevención es fundamental. Sin embargo, también lo que dijo Angélica es cierto. O sea, esto siempre ha existido. Lo que pasa es que ahora tiene un nombre. Antes era como, yo sí, es el chamaco, Latucito, ¿no? Pero realmente siempre ha existido, ya tiene un nombre. Entonces, yo creo que como colegio, estar siempre atentos a los maestros. Te dije, o sea, la clave es la educación. O sea, lo único para combatirlo es la educación. Entonces, nosotros, por ejemplo, trabajamos con las maestras para detectarlo, decirlo, porque también a veces no falta la maestra que a la primera, ya, a ver qué hacen con el chamaco, ¿no? Entonces, también hay que saber distinguir. Ahorita tú marcabas mucho la diferencia entre un niño de primaria, preescolar y secundaria. Es totalmente diferente. Un niño preescolar todavía no es consciente, está aprendiendo. Un niño de primaria, bueno, depende de la edad y puedes reflexionar con él y puedes llegar a esto, ¿no? Ya de secundaria tienes que ser diferente. Estos son 3 protocolos diferentes según la edad, según la situación. Y algo bien importante que yo he aprendido a lo largo de estos años, no puedes a todos medirlos con la misma vara. Necesitas personalizarlo, decirle, bueno, este es mi protocolo de actuación y según este caso, esto es lo que vamos a hacer. Yo concuerdo con Ethel, lo primero que hacer es llamar a los papás, informarlos. Por ejemplo, nosotros hacemos, si la maestra, las maestras aquí hacen un registro anecdótico semanal, pues ahí que se entrega a la psicóloga. Entonces, la psicóloga ahí ve, vamos detectando, vamos viendo y vamos previniendo. Entonces, va y lo observa. Aquí nosotros, algo que nos ayudó mucho hace 4 o 5 años lo implementamos, fueron las clases de inteligencia emocional. La misma psicóloga da clases a los niños de inteligencia emocional. ¿Por qué? Porque hay que aprender. Ahorita los niños, acuérdense, en la generación indoor, viven encerrados. De la escuela se van encerrados a la casa, de la casa se van al karate, del karate se van a la natación. Entonces, el niño ya no sale. Antes nosotros aprendíamos estas herramientas para la vida, pues con tus vecinos, en la calle, porque era muchísimo más seguro. Ahorita no. Entonces el niño no tiene esta interacción de la misma manera. Por eso también es importante reconocer que en los colegios tenemos que ayudarlos a que tengan esta interacción, a que tengan una sana convivencia, a que aprendan. Entonces, separar, informar. Nosotros, les digo, tenemos clases de inteligencia emocional en donde le decimos al niño, no está mal enojarte, bien lo dijiste tú ahorita, Natalia, o sea, todos hemos tenido un mal día, entonces no está mal enojarte, no está mal renegar, no está mal sentirte triste a veces, sentirte acongojado. Lo que está mal o lo que hay que enseñarle es qué hago con esas emociones y esos sentimientos para que el niño las pueda canalizar, porque de repente les enseñamos que está mal sentir y eso es incorrecto, ¿no? Entonces yo creo que es mucha observación, mucho estarlo hablando, estarlo diciendo. ¿Por qué? Porque también hay bullying entre los adultos y entre los papás. Ahora este ciclo después de pandemia me di cuenta que se hacía bullying entre las mamás en el chat y yo, ¿cómo? O sea, entonces más que ahí no lo decimos, ¿verdad? Ahí no decimos, oiga señora Pérez, si usted está insultando a la señora, esto no se dice. Entonces ahí es donde hay que reeducarnos todos. Creo que educar para la paz no es en la escuela, es en el mundo, es algo que necesitamos. ¿Por qué? Porque si realmente vamos por un mundo mejor, necesitamos aportar nuestro granito de arena y esto inicia desde nosotros, en nuestra casa, no esperar a que el otro lo haga, ¿no? Entonces, pues vamos siguiendo aportando cada granito de arena cada día, con mucho amor, con mucha paciencia y dedicación por lo que hacemos. Claudia, no podría estar más de acuerdo con vos y esto de no naturalizar, especialmente lo que la comunicación violenta que sucede en los WhatsApp, que no es acoso, quiero decir, son cosas distintas, pero también hay que comunicarlas en el colegio, porque en los grupos de chats de mamis a veces hay una que no le invitan, como también hay un chico que quizás no lo invitan a jugar fútbol porque es malo y no hace goles. Entonces me parece que justamente lo que yo creo particularmente es revalorizar la comunicación, no solo en las áreas intelectuales académicas, sino en la formación integral de los alumnos en este desarrollo de habilidades que las llamamos soft skills, pero la verdad que son las habilidades del mundo. Así que esa sería como mi reflexión final, ¿no? No naturalicemos cuando las personas se sienten que no pertenecen, cuando las dejamos solas, sino que justamente revalorizar el papel de la comunicación que tiene el colegio más allá de las áreas académicas desde la formación integral. Angélica, ¿cuál sería tu conclusión
una última reflexión que quieras compartir con nosotras. Claro que sí. Bueno, pues yo, a manera de conclusión, me gustaría tocar esa parte de la prevención. Considero yo que prevenir es fundamental para evitar el acoso escolar. Como decía mi compañera Claudia, la parte socioemocional es muy importante desde que el pequeñito nace hasta que es adulto. Entonces, en todo su proceso de formación, no nada más hay que tener la parte académica, la parte cognitiva, también las emociones son muy importantes. Entonces, nosotros como docentes tenemos las herramientas para tratar ese tema en su máximo esplendor. ¿Por qué? Porque los tenemos prácticamente la mitad del día. Nosotros los conocemos, sabemos cómo son ellos, cómo se manejan con los demás alumnos, los conocemos tanto que sabemos un poquito de su contexto familiar. Entonces, a partir de ello podemos trazar acciones de prevención. Y yo creo que es muy importante realizar clases socioemocionales en grupo. Como los grupos que hacemos, voy a decir la palabra, no me gustaría, pero esos grupos donde van las personas adultas a tratar sus problemas existenciales y emocionales, también lo podemos desarrollar con los niños. Si realizamos grupos de diálogo, entonces los niños solitos te dicen qué les parece, qué no les parece, quién es su mejor amigo, quién no quiere jugar con ellos, quién no quiere convivir con ellos dentro y fuera del aula. Entonces, si tratamos el tema de manera muy aislada, es muy complicado que ellos se quieran abrir contigo, a menos de que ya exista un acoso escolar. Entonces, lamentablemente los maestros y los papás nos damos cuenta de un acoso escolar ya de manera aislada, cuando vemos al niño ya triste, que bajó su rendimiento académico, que no quiere comer, que no quiere venir a la escuela, o sea, que es un sufrir sufre mucho a la hora de que lo dejan aquí en la entrada de la escuela. Entonces, lamentablemente nos damos cuenta de ello ya cuando hay un acoso escolar. Pero siento yo, y me quedaría con esa parte, que la prevención es fundamental. Y manejarlo de esa manera en algunos talleres socioemocionales, tal vez yo los llamaría así, y de manera grupal, porque de esa manera los niños se atreven, ¿no?, a expresar sus sentimientos, sus emociones, y por qué no a lo mejor agregar también un taller para padres de familia. Decíamos esa parte de que para los padres de familia el bullying no existe, ¿no?, hasta que llega a sus casas. Entonces, hasta que le toca a mi hijo, ¿no? Y si le toca a mi hijo, entonces pierdo el control, soy cero tolerante y me voy en contra del otro compañerito, el que está siendo el acosador, o los padres de familia, ¿no? Y se hace una batalla campal. Entonces, ¿por qué no quedarnos con esa parte de la prevención? Dijiste prevención, talleres socioemocionales, en grupo, para los alumnos y también para padres. Ethel, ¿alguna reflexión final o alguna herramienta que quieras compartir? Bueno, sí, gracias. Escuchando a Angélica, recordé una frase, ¿verdad?, que decía que la vulnerabilidad no se encuentra en nuestras diferencias, sino que la vulnerabilidad se encuentra en la baja autoestima que tengan nuestros estudiantes. Entonces considero que es importantísimo, es imperante el crear en ellos personas pues con una alta autoestima y que puedan ser líderes de hoy, de mañana, de verdad. Yo quiero terminar diciendo que en Mapleville pues nosotros trabajamos bajo la filosofía de poder crear no solamente para los estudiantes, sino para todos, la comunidad educativa, pues un ambiente protegido, seguro, un ambiente estimulante, ¿verdad? Como lo muestran ustedes también. Buscamos la excelencia educativa con una metodología concreta, pero sí es importante el poder tener una disciplina asertiva. Solo así creo que nosotros podríamos lograr tener líderes que busquen la paz y que promuevan la paz, ¿verdad? Y que tal vez en cada uno de nuestros actos, como padres, como docentes, que siempre esté la ternura, ¿verdad? Que siempre esté la ternura en cada uno de los actos para poder así hacer sentir al niño amado
protegido y que es capaz de poder lograr lo que quiera lograr. Tal cual. Esta mirada afectuosa, cariñosa hacia los alumnos, siendo nosotros maestros o si no siendo padres, también lo que les permite es ganar esta autoconfianza para los futuros desafíos que tendrán, ¿no es cierto, Ethel? Pero con esta autoconfianza de protección y de sentirse también apoyados por los maestros y por sus padres. Qué importante el desarrollo de confianza y el desarrollo integral. Clau, ¿alguna reflexión final que quieras vos hacer desde tu gran experiencia ya de 11 años en Maple Bear, Chihuahua? Casi por los 12. Bueno, yo creo que la reflexión que yo puedo decir, aparte de lo que dijeron mis compañeras para no ser repetitiva, pues es esta parte de siempre estar en constante actualización sobre estos temas, compartir entre colegios, somos muchas, la red internacional, entonces, ¿qué experiencias tienen? ¿Qué han hecho? Compartirnos los protocolos, compartirnos, por ejemplo, el código de disciplinario, entonces yo creo que esto nos enriquece a todos. ¿Por qué? Porque a lo mejor no me ha pasado, pero me ha pasado esto y te lo comparto para que tú sepas, ¿no? Entonces, siempre estar abrir nuestra mente, nuestro corazón, porque por nosotros empieza. Nosotros formadores empieza todo esto, hay que realmente vivirlo, porque a veces perdemos los estribos con los papás, con los niños, entonces sí se pega, entonces como esta parte, ¿no? Tratar de vivirlo cada día, invitarlos, ¿por qué? Porque vivir en un mundo mejor, pues nos conviene a todos y nos beneficia a todos, ¿no? Entonces yo creo que esa sería la reflexión final. Estoy totalmente alineada, queremos transformar las sociedades y empezamos por uno mismo, ¿no? Por uno como educador, uno adulto y nuestro granito de arena, pero qué importante es también pertenecer a estos espacios donde nos ponemos a parar un poco, poner en pausa lo que sucede en nuestros colegios con tanta actividad y propiciar este espacio de reflexión. Así que les súper agradezco, es un honor para mí conversar. Además, hoy todas mujeres, grandes líderes educativas, ha sido una gran experiencia de aprendizaje para mí. Muchas gracias a Angélica desde Maple Bear Pachuca, Ethel desde Maple Bear Guatemala y Claudia desde Maple Bear Chihuahua, México. Las abrazo, les deseo lo mejor y ojalá que nos veamos pronto. Gracias. Chau, chau.